dice, los ingresos del gobierno llegaron a 237.000 millones de dólares vía el petróleo y los impuestos. No están considerados, dice el propio diario, ni la deuda ni las ventas anticipadas del dinero. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad el monto total del presupuesto del Estado y el déficit del presupuesto del Estado es algo que realmente debe preocuparnos, porque si en 8 años la Caja Fiscal recibió 237.000 millones de dólares, lo que habría que hacer es recordar un poco una vieja pregunta que yo vengo haciendo hace más de 24 años. ¿Dónde está la plata? Obviamente la respuesta me la pueden dar el gobierno. Hay mucha gente que me dice, pregúntenle a Correa dónde está la plata. Yo creo que ellos tienen una respuesta. Está en los hospitales, está en los centros educativos del milenio, está en las carreteras, está en los centros de educación, en fin. En las hidroeléctricas, etcétera. Pero el punto es, ¿y eso está produciendo? Los hospitales, que son una maravilla. ¿Fueron inversiones o fue gasto? Exacto, entonces allí viene el gran problema. Y eso es algo que en algún momento tiene que ser auditado con absoluta independencia y sin presiones de carácter político. Y ya lo estamos viendo en otros países, tarde o temprano, y esto es algo que no deben olvidar quienes participan en cargos públicos en general y en la política, es que los cargos públicos son efímeros. El poder es efímero, termina, tarde o temprano, pero termina. Y cuando termina, mis queridos amigos, ahí te quiero ver. Ahora, el otro tema que todos nos preguntamos, hay una especie de convulsión social en la actualidad, producto de las marchas, los paros anunciados. Ahora se habla de que el día 16, creo que 16, va a haber nuevamente marchas, etcétera, etcétera. Estas marchas de alguna manera intentan socavar, como dice el gobierno, la estabilidad y la propia democracia, o es el derecho que tenemos los ciudadanos a la resistencia y a mostrar inconformidad frente a algunas acciones que se han tomado, que de alguna manera han querido ser invisibilizadas por la propaganda y la publicidad. Sí, yo creo que el manejo de palabras es muy importante, ¿no? El gobierno sostiene que estas marchas son sistemas de un golpe blando, que lo que se pretende es tumbar al gobierno, que hay allí ciertos grupos políticos de extrema derecha del Ecuador e internacionalmente que están apoyando los cambios de los gobiernos socialistas en América Latina y en particular en Sudamérica, en fin, que son marchas golpistas para que se cambie el gobierno. Yo creo que ahí hay que tener cuidado. Me da la impresión, y hay la constancia, hemos visto con estas marchas multitudinarias que ha habido, que no es lo que pretenden que se cambie al gobierno, sino que el gobierno cambie, que se mantenga el gobierno, rectifique, pero que rectifique, que modifique no solamente las decisiones que está tomando, que afectan en gran medida la democracia, el sistema, que violan la Constitución, que desconocen derechos humanos fundamentales, sino un cambio de actitud, dejar de enfrentar, dejar de dividir, dejar de insultar, dejar de ofender. Es decir, no hay intervención del presidente de la República en que no ataque a alguien y trate de dividir los unos de los otros, cuando lo que el país necesita en un momento de crisis definitivamente es la unidad con objetivos fundamentales que planteen soluciones a necesidades básicas insatisfechas, objetivos que deban ser cumplidos a mediano y largo plazo, pero unidos entre todos, si no, no se puede cumplir esos objetivos. Así es. Ahora, ¿cuál es la lectura que usted tiene, doctor, con relación al tema 30S? Usted ha sido ministro de Gobierno, ministro de Educación, es decir, uno de los pocos verdaderos líderes que tiene el país,
y que no ha tenido tras de usted ningún cuestionamiento de tipo administrativo ni glosas, porque eso es importante señalar en los funcionarios y en las personas públicas que han tenido una vida, inclusive ha demostrado usted ser leal aún en las situaciones difíciles como usted tuvo con Yamil Maguad, que todos querían hacer leña del árbol caído y usted se ha mantenido leal a un gobierno en donde usted perteneció y que desde la historia se encargará en todo caso del juicio de valor correspondiente. Y frente a esto, ¿cómo cree usted que la policía salga librada de estos temas del 30S? Sobre todo hoy, en que el gobierno necesita del respaldo de la policía y las Fuerzas Armadas para mantenerse al menos como una especie de salvavidas. ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo he venido sosteniendo que lo que ocurrió el 30 de septiembre no fue un intento de golpe de Estado. No creo que fue, como el propio presidente y sus seguidores dicen, un intento de... No dicen intento, que fue un magnicidio, dicen ellos. Magnicidio significa asesinato, claro, a un gobernante. Y no, en el peor de los casos deberían decir un intento de magnicidio, pero no que hubo un magnicidio. O sea, hay un error en el manejo de conceptos básicos. Yo creo que lo que hubo el 30S fue una manifestación de disconformidad y un acto de indisciplina policial. O sea, hubo lo que técnicamente se llama en materia de fuerza pública, se llama una insubordinación, que significa que perdieron la obligación de subordinarse al mando superior. ¿Para qué? Para protestar. ¿Por qué? Porque había un proyecto de ley que modificaba y reducía una serie de derechos que tenía la fuerza pública. Eso en cuanto a los derechos de ellos, pero en cuanto a los derechos nuevos nos dejaron en indefensión a todos los ciudadanos, la policía ese día. ¿Cuál es el terror que se sintió? Claro, por eso, porque como había una insubordinación, la policía no cumplía con su misión de cuidar la seguridad ciudadana. Exactamente. Y es eso lo que se podría en un momento determinado juzgar y debería sancionarse, exactamente. Pero no hablando del secuestro, del magnicidio, ni del golpe de Estado. Ninguno de los tres actos nada se realmente hubo, nada. Y yo creo que luego de eso, la persecución que ha habido, en muchos casos de los que se está juzgando, son injustos. Por ejemplo, al jefe de la escolta legislativa, por no haber dejado entrar a unos asambleístas a la asamblea en su momento. Yo creo que de alguna manera no era un acto de golpismo, ni de golpe blando, ni siquiera de insubordinación, sino por el contrario, era una forma de garantizar la seguridad de los asambleístas que no entren a un organismo en el cual en ese momento habían graves conflictos. Sin embargo, se lo ha juzgado en los peores términos. Yo creo que políticamente el darle demasiado relieve a estos juzgamientos y a estas condenas, como bien señalaba usted, pueden provocar un descontento generalizado en algunos sectores de la policía, lo cual no es conveniente. ¿Pero por qué mantiene este una especie de obra de teatro? Exactamente. El hecho de haber ido a traer unos venezolanos para hacer la reconstrucción de los hechos, todo eso me parece un error político que tendrá sus consecuencias en su momento. Bueno, y siendo así, también entonces esperemos que la función que debe de cumplir la policía, que es de brindarnos en seguridad, sea la más eficiente. ¿Usted cree que toda la desconcentración que se ha hecho ahora de la Policía Nacional, ya no solamente en los que antes eran ahora es distritos, subdistritos, circuitos, subcircuitos? ¿Cómo ve la reestructuración ya institucional de la policía? Usted que ha sido ministro de gobierno. Bueno, yo creo que era necesario un reordenamiento en ese sentido, pero que de alguna manera provoca una confusión en la gente. Ya no saben a cuál entidad acudir en un momento determinado. El otro día, también dialogando sobre un tema de esta naturaleza, se mencionaba el hecho de que había un exceso de burocracia, y ahora que se quiere reducir el tamaño del Estado, hay que reducir ministerios, que entre ministerios y secretarías coordinadoras y secretarías generales y todo en el país
tenemos más instituciones de este nivel que los que tiene Brasil, por ejemplo. Siendo un país de 200 millones. Mucho más grande que el nuestro. Y entonces se recordaba el hecho de que se han subdividido los ministerios. Por ejemplo, en las dos ocasiones en que yo fui ministro de gobierno, primero en el año 81 con Osvaldo Hurtado y luego a partir del año 99 con Yamil Mahuad, el Ministerio de Gobierno, el ministro de Gobierno era ministro de Gobierno. Policía, justicia, culto. Municipalidades y cultos. 5 funciones diferentes en una sola institución. Ahora, las 5 están dispersas. Claro. Cada una es otro ministerio, es otra secretaría, es otra institución distinta, y cada una con sus propios subsecretarios, su propio personal administrativo, sus propios gastos, etcétera, y recursos. Entonces, esto lógicamente de alguna manera provoca un recargo presupuestario tremendo y un recargo de trabajo innecesario, cuando pudiera uno solo ser el coordinador de todo esto. 8:34, volvemos con el doctor Vladimiro Álvarez luego de la pausa. Teleradio 1350 AM, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador.